The webinar will begin shortly. Please remain on the line. The webinar will begin shortly. Please remain on the line. The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Hola, buenos días a todos. Soy Pablo Gómez. Vamos a comenzar esta segunda sesión de este ciclo de capacitaciones. En este caso, ayer vimos CIPE 3D principalmente y en esta sesión veremos el diseño de uniones y elaboración de planos con CIPECONE. CIPECONE, como comentábamos ayer, es un programa diseñado específicamente para realizar el diseño y análisis de conexiones metálicas y también nos permite elaborar planos y obtener un modelo BIM completo y detallado de la estructura. El diseño de las conexiones se realiza por el método de los elementos finitos. Hay diferentes uniones que podemos realizar. Bueno, el número de uniones que podemos realizar al final es prácticamente infinito. Dependiendo de la disposición de las barras que queramos conectar, el usuario tiene la libertad de añadir rigidizadores, placas, tornillos, soldaduras para ir completando y definiendo esa conexión. En Cipecone podemos partir de un proyecto vacío y realizar simplemente el diseño de una unión o de un grupo de uniones, o también podemos importar datos de otros programas. Por ejemplo, podríamos importar datos de CIPECAD. Importamos todas las barras de acero y sus esfuerzos. También podemos importar de CIPE 3D, como veíamos en el ejemplo que mostrábamos ayer. Podemos importar de IFC generados por otros programas. En este caso no tendríamos esfuerzo, solamente tendríamos la geometría. Y luego también podemos importar directamente desde un XML generado por ETABS, también de un XML generado por SAP 2000, y tenemos otra importación que es ficheros en formato JSON. Es una especificación particular de Cipecone y aquí lo que permite es que otros programas o programas de terceros que nosotros no hayamos hecho la implementación, pues que puedan conectarse bien exportando en ese formato o mediante la conversión de los formatos que ya tienen. Por ejemplo, si alguien, por ejemplo, quiere hacerlo con, no lo sé, el programa X y ese programa X genera toda la información de su modelo, tanto las barras como los esfuerzos, en, en una hoja Excel, por ejemplo, en un fichero de Excel, en un fichero CSV,
podría convertir esos ficheros que genera ese programa en el fichero JSON que nosotros esperamos. Es un fichero JSON, son dos ficheros JSON, uno para la geometría y otro para los esfuerzos. Entonces, bueno, así podríamos conectarnos con cualquier otro programa mediante esa nueva implementación que apareció hace poquito tiempo. Bien, como comentaba, CIPECONF realiza el cálculo de uniones por elementos finitos. Aquí en los códigos, las normas, en norma AES-C 360, Eurocódigos, etcétera, siempre se recoge el método de los componentes, donde se propone realizar la verificación de la conexión por el método de los componentes. Se realizan o se verifican diferentes estados límite para componentes particulares de la unión. A diferencia de eso, nosotros utilizamos en este programa el método de los elementos finitos y aquí el, la El inconveniente que tiene el método de los componentes es que es difícil de extrapolar cuando tenemos uniones complejas. Por ejemplo, aquí se muestra una unión que bueno, tiene cierta complejidad geométrica y bueno, pues aquí sería difícil extrapolar y realizar todas esas comprobaciones por el método de los componentes. Entonces, bueno, este método pues nos ayuda para estos casos donde no tenemos una guía o una documentación buena para realizar esas comprobaciones. Bueno, como esta diapositiva es complemento de lo que comentaba anteriormente, para uniones típicas, pues el método de los componentes es perfectamente válido, muy rápido y muy seguro. Pero cuando tenemos algo más complejo es difícil de extrapolar. En el modelo de elementos finitos que tenemos, las placas, ya sean placas adicionales que introduce el usuario, como rigidizadores, placas base o cualquier otra placa, y las partes de un perfil, las alas, el alma de un perfil, los tubos, todo esto se discretiza mediante elementos tipo shell, elementos de lámina. Aquí tenemos no linealidad tanto geométrica como del material. Las soldaduras se discretizan mediante enlaces directos entre placas, donde tenemos una soldadura ya sea entre el borde de una placa y el borde de otra placa o el borde de una placa y la superficie de otra placa. Aquí se conecta el mallado de una mediante rigid links o enlaces multipunto, se conecta directamente uno con el otro. Entonces, bueno, no es necesario que haya compatibilidad de mallados entre las placas. Ahí, mediante esos elementos, lo podemos hacer. Y los tornillos, aquí se discretiza mediante una serie de relaciones. Por ejemplo, el vástago del tornillo, que conecta una placa con la otra, tiene material elastoplástico. Es un elemento, un enlace entre las dos placas con material elastoplástico. Además, las placas que están atornilladas, entre ellas se van añadiendo enlaces que trabajan solamente a compresión. Entonces, si una placa aprieta a la otra, el tornillo no está trabajando a compresión, los tornillos no trabajan a compresión. Esa compresión pasa directamente de una placa a la otra. En cambio, si las placas tienden a separarse, esos enlaces, como son solamente a compresión, como si no estuvieran. El tornillo sí que se traccionaría. Y luego el tornillo, el agujero del tornillo en la placa se discretiza mediante dos octógonos. El programa conecta el octógono, el vástago del tornillo con el octógono interior con enlaces solo compresión. Entonces solamente empuja o solamente aplasta en un lado del tornillo, dependiendo de la dirección del esfuerzo. Como aquí tenemos en la imagen, pues aplastará o empujará solamente en una parte. Esos enlaces son solo a compresión. Y con el octógono exterior se conecta con enlaces rígidos, simularía la tuerca y ahí tenemos el apoyo completo de la tuerca.
para transmitir, digamos, la tracción del vástago que pasa por el vástago del tornillo de una placa a la otra, la transmitimos mediante esos enlaces que van desde el eje del tornillo hasta el octógono exterior. Podemos discretizar o podemos introducir en el programa el de taladros circulares o alargados. En ese caso, en los alargados solamente trabajan en la dirección perpendicular a la dirección del alargamiento. Vamos a mostrar el programa. Este es Cipecone, la nueva versión 2027A. Aquí puedo realizar, bueno, este ejemplo lo mostrábamos ayer también. Es una estructura que viene importada de Cipe 3D y en este programa he realizado el diseño de las conexiones. Por ejemplo, aquí entre los elementos de madera y esos tirantes metálicos. Uniones entre elementos de acero exclusivamente, como en ese caso. Y aquí tenemos uniones con de placas base, uniones con el hormigón. Este modelo de aquí que vemos de la cimentación viene importado desde Cibe 3D. Aquí podríamos ocultarlo. No lo vemos. Estos son exclusivamente los elementos que tenemos en Cipecone ahora introducidos. Aquí a la derecha tenemos la lista de las uniones. Por ejemplo, si activamos este botón, al pulsar sobre ella, centra la vista en esa conexión en particular. En este caso aquí la unión de la cumbrera. Por ejemplo, nos vamos aquí a esta unión, a la tipo 15. Y aquí tengo todas las uniones que he ido definiendo en este modelo. Por ejemplo, en este caso, si la quiero editar, vengo aquí a pulso en editar. Cada unión se representa mediante este símbolo. Es como una pirámide, las aristas de una pirámide. Al editar me aparece aquí el panel, me lo he abierto en otro monitor. A ver. Este es el panel o el apartado, el editor de las uniones. Aquí es donde, introduciendo operaciones simples, voy realizando una unión compleja, como en este caso. Como comentaba, podemos importar una estructura de Cipe 3D o de otros programas también y realizar las uniones. El beneficio de hacerlo así es que tengo tanto la geometría como los esfuerzos que tiene cada una de esas barras. También puedo iniciar un modelo en el que solamente quiera realizar el diseño de una conexión, por ejemplo. Aquí tengo, en este caso, tengo aquí un modelo en el que he introducido barras sueltas para simplemente realizar el diseño de alguna conexión. Por ejemplo, tengo aquí varias introducidas en este modelo. Aquí solamente no se pueden ni tampoco es necesario que sean del mismo proyecto o de la misma estructura, pero en este caso tengo diferentes casos que en su momento definimos y no es necesario tener la estructura completa. Si queremos calcular una placa base en su momento, o en este caso como el apoyo para una ménsula de una viga carrilera, uniones, aquí que tengo diferentes casos de uniones de madera y eh, perfiles de acero. En este caso también una conexión entre columnas y vigas. Bueno, diferentes modelos. Entonces, si volvemos, por ejemplo, aquí a esta placa base, tengo un pilar y esas diagonales. Si editamos esta unión, bien, se abre este panel.
Entonces, aquí de inicio partiría, si vengo aquí y desmarco todas las operaciones para que no tengan efecto, perdón, desmarcar todo. Cuando yo entro aquí al programa, tengo las barras solamente que he seleccionado y tengo aquí una serie de problemas o de errores que me dice que hay colisión entre los elementos. Todavía no he hecho la unión. Entonces, el proceso que yo haría sería introducir esta serie de, bueno, las operaciones que sean necesarias de todas las que tengo aquí arriba para ir haciendo o completando esta conexión. Entonces, en este caso, por ejemplo, lo que yo hice fue, en primer lugar, añadir una placa. Mediante la operación de placa, añado una placa. Defino su material, la geometría, el espesor y la posición. A continuación, aquí tengo estas operaciones que las organicé metiéndolas en un grupo. Aquí creaba planos de referencia. Planos de referencia que me pueden servir para introducir elementos o cortar otros elementos. Tengo aquí diferentes planos, por ejemplo, ahora los voy activando. Me hacían falta, pues, para, por ejemplo, ajustar las diagonales, modificar su longitud. Añado aquí otra placa, añado operaciones para modificar la geometría de esa placa. De este modo voy completando toda la conexión. En este caso ya aplico soldaduras y luego añado una operación de tornillos. Y en la operación de tornillos le digo qué es lo que quiero unir. El alma de la barra V3 con el alma de la barra V1. Directamente los tornillos, como detectan que la placa está situada entre esos dos elementos, pues atraviesa también a todos los elementos. Defino la tipología de los tornillos. Aquí tengo biblioteca, por ejemplo, de eh, pernos, digamos, definidos en sistema internacional. También puedo definir pernos que vengan de otras bibliotecas. Para eso tenemos las bibliotecas de elementos, de materiales, etcétera. Ahora después lo vamos a pasar por ahí. Y aquí defino la posición de los tornillos. Si uno en concreto estuviera desplazado porque, no sé, eh, tengo ya unos, o en este caso no es necesario, pero por ejemplo en una placa frontal que hay un tornillo que me intersecta con otro elemento, un rigidizador, pues podría desplazarlo. No tiene por qué estar todo siempre en las posiciones, digamos, ortogonales, es todo cuadrículas perfectas. Aquí, por ejemplo, puedo desplazar un tornillo y sería perfectamente válido, podría hacer el cálculo y modelar esta conexión de esta forma. Bien, si completamos aquí y activamos el resto de operaciones que las tengo desactivadas, las he desactivado para mostrar cómo se va confeccionando la unión. Pero partiríamos de una lista vacía y nosotros tenemos que ir añadiendo esas operaciones. Las mismas operaciones que tengo para una diagonal las tengo también para la otra. Y finalmente puedo también colocar anclajes. Tengo aquí diferentes formas de instalación de esos anclajes, con anclajes roscados con tuerca, anclajes soldados, instalación a distancia con tuerca en la superficie del hormigón y en la superficie superior e inferior de la placa, o como en este caso, instalación solamente con tuerca en la parte superior. Cada uno tiene su modelo de cálculo específico. Y puedo también poner anclajes en pata, en gancho, con la chapa aquí. Puedo ir cambiándolo con la chapa esta soldada. En este caso tengo una barra corrugada. Puedo definir que sea también una varilla roscada, barras lisas
y también anclajes post instalados. En este caso mantengo la barra corrugada y con la placa soldada en el inferior, en el extremo inferior. Y en este caso ya no, me han desaparecido los errores, ya tengo la unión que creo que está completamente definida. Ya podría ir a analizar esta unión. Para eso pasaríamos a la pestaña Cálculo. Aquí arriba pulsamos. Tengo aquí esta vista. Si viendo aquí, haciendo un repaso de lo que tenemos la opción de definir los casos de carga que quiero analizar. Aquí defino las cargas que tiene cada una de las barras. P1 aparecen sus referencias. Aquí tengo la vista 3D y veo las cargas que tiene introducidas, en este caso, esta conexión. Cada una pues tendrá aquí unos valores. También defino el modelo de cálculo particular que tiene esa barra. También podemos hacer cálculo con elementos disipativos. En este caso no hay ningún elemento disipativo en esta unión, no es necesario definirlo. Tengo opciones de cálculo para controlar, por ejemplo, el tamaño de discretización de los elementos o la longitud para calcular la extensión en media de las soldaduras y cierta configuración también para pandeo y el proceso de cálculo en sí, los recursos que va a consumir. Y finalmente ya podría realizar el cálculo. Pulsamos en calcular. Y aquí el programa realiza a partir de la geometría de los elementos, realiza el modelo, como comentábamos al principio, discretizando los perfiles y placas como elementos tipo C, las soldaduras como enlaces entre placas, los tornillos con toda esa serie de enlaces que se crean. Y el modelo se calcula con OpenSys. Además del modelo calcularlo por tensión de formación, también podemos realizar un análisis particular de rigidez rotacional. Y aquí, bueno, es un proceso iterativo en el que una unión se van aplicando cargas y se va viendo cómo se va deformando o la rotación que tiene la unión. Se construye la gráfica, momento rotación, y a partir de allá se clasifica la unión como rígida, semirrígida o articulada. Y también tenemos el análisis de pandeo. Ya ha terminado aquí el cálculo de esta unión y aparece aquí coloreados los elementos en función de un porcentaje de aprovechamiento. Aquí en la parte de la derecha veo que los perfiles, el aprovechamiento máximo lo tienen en el 5.42, las placas 5.9, tornillos al 55, soldaduras. Aquí veo todos los elementos, un resumen de todos los elementos. Si pulso, por ejemplo, en este tornillo, aquí me muestra las comprobaciones que se están haciendo. Del modelo se obtienen los esfuerzos y con esos esfuerzos los tornillos se comprueban como indica la norma que hay que comprobarlos, las soldaduras y exactamente igual, como la norma indique que hay que comprobarlas, pues así será la verificación. Y para las placas lo que hacemos es una verificación de la deformación plástica que se produce. El límite está en un valor de 5%. A partir de ahí ya no cumpliría y esta comprobación aparecería en rojo. Esa placa ya no cumple, tiene una deformación excesiva. Ese límite lo podemos configurar y lo podemos editar. Pero bueno, el valor recomendado 5% aparece también en el eurocódigo. Normativa americana no sé cómo, no sé dónde aparece. Pero bueno, ese es el límite que tenemos y que se puede modificar también. Por ejemplo, si vamos aquí al tornillo que teníamos, vemos que se está realizando una comprobación de, lo pongo en grande, resistencia a tracción, me indica el capítulo de la norma que estoy utilizando ahora, la norma americana en el J37, ahí está. Y tengo la resistencia requerida, la resistencia nominal, pues veo que tengo una resistencia requerida muy baja para todo lo que es capaz de soportar
este perno. Y vemos aquí otras comprobaciones, resistencia a corte, la hago también, la pongo en grande, igual. Aparece aquí la resistencia requerida, nominal, la fórmula de cómo calculo esa resistencia nominal y el factor de reducción de la resistencia. Tenemos la combinación entre tracción y cortante, comparación de aplastamiento, espaciamiento mínimo entre pernos, distancias a borde. Pues aquí tenemos las comprobaciones que han sido necesarias hacer para ese perno. Para otros pernos, pues también tendremos sus comprobaciones. Este en concreto es de la operación tornillo 2, es el 6. Si nos vamos al 5, pues tendrá otros resultados. En función de los esfuerzos que tiene, pues se realiza esa comprobación. También tenemos comprobación de anclajes. Por ejemplo, en este caso me ha salido aquí una advertencia que eh, anclaje preinstalado sin torsión se debe satisfacer la siguiente expresión y no se está cumpliendo. Pues aquí me aparecería remarcada lo que no estoy cumpliendo. Por ejemplo, sí que estoy cumpliendo aquí la resistencia del acero a tracción o el arrancamiento del hormigón en tracción o la resistencia a tracción a extracción por deslizamiento en tracción. En este caso son comprobaciones que vienen de la ACI 318. En este caso tenemos la de 2019. Y ahí tengo la verificación que se está haciendo y en este caso pues cumple de sobra sin ningún problema. Tengo esas comprobaciones con la representación del modelo 3D con los coeficientes de aprovechamiento. Tengo la posibilidad también de ver la tensión de von Mises en las placas, la deformación. Abajo me aparece la escala. Si pulso aquí en un elemento, bueno, tengo una vista 3D particular de esa placa. Y también tengo, en este caso, desplazamientos. Es un modelo local de la Unión, no es el modelo global. Entonces, bueno, los desplazamientos son de este modelo local. Nos valen para saber cómo está trabajando la Unión, pero bueno, no son significativos dentro de la verificación global de la estructura. Además, comentaba que podíamos hacer también análisis de rigidez rotacional y de pandeo. En este caso, voy a hacer pandeo, por ejemplo. Vale, aquí me valdría para ver abolladuras locales de placas o inestabilidades locales que se producen en los elementos de la unión. Por ejemplo, tengo aquí para este caso de carga se han calculado estos 5 modos y aquí veo el factor de carga crítica asociado a cada modo. Por ejemplo, aquí tendría factor de carga crítica 21, el más bajo. O sea, con 21 veces la carga que hay ahora aplicada aparecería esa inestabilidad. En este caso no es ningún problema. Factores mayores que 3 podríamos tomar como referencia, son aceptables. Factores menores pues ya me indicarían que debo reforzar la conexión. Cada una de estas vistas, por ejemplo, si nos vamos aquí a la representación de las tensiones de von Mises, por ejemplo. Bueno, puedo aquí representar los esfuerzos en los tornillos, en los pernos, ver también las cargas que hay aplicadas en este caso de carga. Y aquí podría capturar, por ejemplo, una imagen. Pulso aquí en capturar imagen. El programa me propone un nombre que lo puedo editar y esto aparecería en el listado. Aquí tenemos un listado resumen de todas las comprobaciones.
Acepto. Este es el informe que se genera automáticamente. Me pone la geometría de las barras que estoy utilizando con los materiales, las placas que tengo, material, espesor, el número de taladros, el área, el peso, tornillos que estoy utilizando, listado de soldaduras, todas las soldaduras que tengo con su garganta, dimensión de la garganta, dimensión del lado, la longitud, el espesor de la placa más delgada a unir. Aquí abajo me aparecen las notaciones. Los anclajes preinstalados que tengo también, cargas que he introducido en este momento. Y ahora aquí, por ejemplo, la imagen esta que he capturado me la incluye aquí en el listado. Y aquí veo todas las, en este caso ya es un listado de, o una tabla de esfuerzos en los anclajes. Veo las comprobaciones de tensión de formación, en este caso de formación de placas, esa verificación de la deformación plástica que comentábamos, una tabla resumen de las verificaciones de las soldaduras, las dimensiones, si cumple el máximo, el mínimo, la verificación del metal de la soldadura y la verificación del metal base, del metal de las placas que se están uniendo. Y también tenemos tablas para los tornillos. Para cada uno de los tornillos que hay, comprobación de tracción, de cortante, la iteración, pues ahí vemos el valor solicitante y el valor resistente. Y el ratio de la demanda de capacidad. Bien, un informe aquí completo con todo lo que se ha calculado y los resultados que se han obtenido. Además, podemos generar también documentación gráfica. Si nos vamos aquí al apartado este de láminas, aquí podría hacer un plano con todos estos detalles. Lo puedo exportar a PDF, exportar a DXF, DWG. Y digamos que la forma de hacer esto es muy sencilla. Si yo creo aquí una lámina nueva para ver cómo la he realizado, sobre esta lámina podría introducir, por ejemplo, una plantilla. Si yo ya tengo una plantilla, sería el cajetín más el marco, todo esto. Si yo tengo en la biblioteca cargadas algunas plantillas, las podría tener aquí. Por ejemplo, yo aquí tengo aquí una plantilla para A3. Voy a seleccionar esta, no sé lo que tiene ahora. Aceptar. Bueno, esta, por ejemplo. Acepto. Hacer una plantilla es muy sencillo, simplemente pues dibujamos el marco o el cajetín como queramos, lo podemos también importar de un DXF, DWG, mediante la biblioteca esta de ficheros, lo colocamos en la posición que queramos y ya tendríamos una plantilla. Y aquí, por ejemplo, podríamos insertar, en este caso, las vistas. Me voy aquí a escenas 3D, insertar vistas predefinidas y aquí selecciono todo lo que quiero incluir. Quiero una vista 3D, un alzado, un perfil, eh, planta, en este caso no, bueno, sí, la puedo marcar, la placa base y la vista de una de las cartelas. Y marco la imagen aquí como vectorial, por ejemplo. Acepto. Y aquí el programa crea todas esas vistas. Para las vistas de las placas directamente las acota. Y las vistas de la unión, de la conexión, aquí no aparece acotada, pero es muy sencillo acotar. Aquí, por ejemplo, la escala la puedo modificar. En este caso es muy grande. Edito esa escena y digo, bueno, en este caso no quiero a 1.10, la quiero a 1.5. No, perdón, a 1.20. Más pequeña. Y no me gusta esa orientación, quiero modificarla. La oriento como me interese. Pulso fuera y ya tengo este dibujo de esa unión aquí. Ahora aquí podría etiquetar.
Si pulso aquí en etiqueta, por ejemplo, puedo poner, es una etiqueta inteligente, sabe lo que estoy seleccionando en ese momento. Entonces, en este caso es la sección de esa barra. O, por ejemplo, las dimensiones de esta placa. Si selecciono un tornillo, me aparecerá la etiqueta propia de los tornillos, donde me indica la serie, la métrica, la longitud y el material, tanto del vástago como de la tuerca, como de las dos arandelas que tengo ahí. Y este es, en este caso, un grupo de 6. Si pulso sobre una soldadura, vale, aquí por ejemplo, si capturo el resto de elementos, pero no capturo la soldadura o me cuesta capturarla, puedo desmarcar los elementos capturables. En este caso, como voy a etiquetar soldaduras y no quiero que nada me moleste, puedo desactivar las capturas de las chapas y de las barras de acero. Y aquí ahora es muy fácil etiquetar esa soldadura. Puedo etiquetar con la dimensión del lado o de la soldadura del cateto o de la garganta y la longitud de la soldadura. Quizá la longitud en este caso no la quiero, lo desmarco. Y ahí coloca esa soldadura. Esa soldadura tiene aquí la banderita que me está indicando que es una soldadura eh, realizada en obra. En este caso, una soldadura realizada en taller. Digo, bueno, esta me he equivocado, la tengo que cambiar. Si voy aquí al modelo y modifico en este caso, bueno, la selecciono. Al seleccionarla veo que tengo aquí la banderita. En este caso no la quiero como una soldadura de obra, sino la quiero como una soldadura de taller. Al hacer aquí un cambio, incluso puedo cambiar aquí la dimensión, en este caso es dimensión la garganta. Si voy a las láminas, esa información se actualiza directamente. No tendría que modificar o retocar el plano, si veis, de aquí se ha cambiado, ante ese tipo de cambios. Todas las etiquetas están ligadas y referenciadas a los elementos del modelo. Entonces, por eso es posible hacer este tipo de modificaciones sin perder ningún trabajo. Por ejemplo, también una etiqueta particular para los pernos. Podría definir acotaciones. Tengo aquí acotar. Bueno, y aquí ya capturo. Y voy introduciendo todas esas acotaciones. Al final, realizar una lámina o obtener un plano como el que veíamos aquí es relativamente rápido. Aquí tenía la vista 3D, la vista particular de las dos placas, que la genera automáticamente el programa, y estas vistas donde etiqueto soldaduras, tornillos, etcétera. Y estos planos, como comentaba, podemos generarlos y llevarlos a PDF, a DXF, DWG, mandarlo directamente a la impresora, lo que nos interese en ese momento. En este caso mostrábamos eh, esta unión, cómo se ha realizado. Es sobre un nudo que no pertenece a una estructura. Si queremos realizar algo así, pues en primer lugar tendríamos que introducir las barras. Aquí tengo, a ver, vale, se ha abierto este panel en el otro monitor. Vale, tengo la posibilidad aquí de seleccionar la sección de la barra que quiero introducir. Tengo barras de acero laminado, barras armadas a partir de placas. En este caso,
hay secciones aquí como el doble T con alas distintas, doble T de canto variable, perfiles en canal, en cajón, en T o simplemente perfiles placa. Sección conformada. Tengo aquí diferentes secciones que puedo introducir de acero conformado. Tubos rectangulares o circulares con diferentes disposiciones y barras de madera, como veíamos en el otro caso de la estructura que tenía la cubierta de madera. Y aquí, bueno, simplemente podría introducir, a ver, por ejemplo, ahora si hacemos aquí, bueno, selecciono la biblioteca de secciones que quiera, selecciono la sección. Y aquí, por ejemplo, si quiero una unión pilar viga, por ejemplo, introduzco el pilar, no es necesario introducir toda la altura completa. Aquí ahora para introducir la siguiente barra quiero capturar en lugar de todo el sólido, todas las caras, simplemente el eje. Entonces capturo el eje y añado la viga. No, perdón, la he introducido de 200. Control Z, vuelvo hacia atrás y la introduzco de un poquito más larga. Aquí ahora tengo las unidades de introducción en milímetros. Si quiero introducir unidades en centímetros o en metros, puedo configurarlo también. Ya tengo estas dos barras. Aquí ahora ya podría crear la unión entre ellas. Selecciono y ya tendría aquí el panel para editar la unión, para crear la unión entre esos elementos y calcularla. Aquí, como hemos comentado, podemos utilizar todas las herramientas que tenemos arriba en el apartado de operaciones para definir esa conexión. También tenemos unas conexiones más elaboradas, que es esta parte de aquí de conexiones precalificadas. El programa realiza el diseño de estas conexiones en base a la norma, a la ISC 341 y a la 358. Y tenemos los tipos, el RBS, en que se reduce la sección de la viga. Por ejemplo, aquí la podríamos aplicar ahora. Tenemos esta, la viga, seleccionamos la viga que tenemos y la columna, el P1. Y aquí directamente ya se ha creado, sin necesidad de definir un montón de operaciones. Ya tendría esta conexión precalificada definida. Aquí ahora ya podría configurar diferentes cosas. Por ejemplo, la placa del alma, puede que me interese ponerla o en este caso la puedo quitar. El activo tenemos los orificios de acceso para la soldadura. Tenemos también los cortes en las alas. Aquí, por ejemplo, puedo alargar la viga. La pongo con 1200. Estas dimensiones son la longitud que tiene el modelo de cálculo. Esto que estoy viendo aquí es el modelo que se va a discretizar por elementos finitos y se va a calcular. Aquí en la primera pestaña veíamos que podíamos cambiar las dimensiones de los cortes que hacemos en las alas. Por ejemplo, la ala dejo en 100, el B, pues este lo puedo hacer más grande. 30. Por ejemplo. Voy reduciendo más sección o menos. También tengo aquí en la zona de panel, puedo añadir placas de continuidad. En este caso simplemente es activarlo o desactivarlo.
es necesario añadir operaciones para definirlo. Estas son operaciones, digamos que muy específicas para esos 4 tipos de conexiones. Puedo añadir placas de refuerzo del alma, de la columna, y aquí hay diferentes tipologías. Entre placas de continuidad o placa extendida, si no coloco los, los rigidizadores o las placas de continuidad, pues esta placa además la puedo poner espaciada, con una separación respecto del alma. Tengo aquí en contacto con el alma o separada del alma. Tengo aquí diferentes opciones en cada una de estas conexiones precalificadas y en este caso no tengo, bueno, tengo la opción de hacer el diseño por elementos finitos, pero lo que es más interesante en este caso es realizar la verificación exhaustiva que indica la normativa. Para eso tenemos aquí un apartado de datos complementarios para la comprobación, donde decimos el sistema sismo resistente que tenemos, si es especial o si es el intermedio, y diferentes configuraciones. Si quiero considerar el efecto de la deformación inelástica en la zona panel, la resistencia axial requerida de la columna, este es un dato que debería introducir, si no lo tengo del modelo, pues en este caso del cálculo viene que esa resistencia requerida son, no lo sé, 500 kilonewton. Por ejemplo, lo puede definir aquí el usuario. Todos estos datos funcionan para poder realizar la comprobación de forma correcta. Y aquí cuando nos vamos a cálculo, tenemos aquí comprobaciones específicas de conexión precalificada. En este caso, si veis, no ha sido necesario realizar ningún cálculo. Estas comprobaciones se hacen de forma automática. Y aquí tengo, pues, bueno, hay un montón de cosas aquí que no cumplen. Limitaciones de la ICE 358, lo pongo grande. El canto de la viga, si está entre un máximo y un mínimo, el valor que tiene. Pues los diferentes límites que impone esa comprobación, relaciones ancho-espesor, por ejemplo aquí el cálculo del momento probable, momento en la cara de la columna, tengo el momento máximo probable en la rótula plástica, bueno, todos los cálculos en función del material que tenemos, con su límite elástico, su resistencia a tracción última, pues aquí se establece, por ejemplo, el momento probable. Y luego tendremos aquí comprobaciones, resistencia a flexión en la cara de la columna. Pues esta está en la 358, en el capítulo 5.6 es la comprobación o el paso o el step 8. Pues aquí tenemos esa comprobación. Todas las comprobaciones necesarias se han realizado. En este caso no sería necesario realizar un análisis de elementos finitos. La norma es bastante exhaustiva al definir cómo debo comprobar esta unión. Para que sea una unión precalificada, para considerarla como precalificada, debe cumplir todos esos requisitos. Entonces, todos esos requisitos son los que evaluamos, en este caso, por el método exacto y exhaustivo que indica la norma. Aquí, bueno, cuando generamos el listado, pues también me aparecerán todas estas eh, comprobaciones, tanto de resistencia, en este caso también, si veis aquí hay una particular que de las soldaduras, de la placa de refuerzo del alma. Se evalúa la resistencia que debe tener y se comprueba con los datos que hay introducidos. Entonces, si no partimos de una estructura, introducimos barras, definimos la unión y calculamos. Bien, aquí por ejemplo, si nos vamos a este modelo, aquí veíamos que sí que habíamos partido de una estructura que venía de CIPE 3D.
aquí para realizar las conexiones, si nos vamos, por ejemplo, a esta de aquí, en este caso, en lugar de definir operaciones sueltas, otra opción que tiene el programa desde la última versión es la posibilidad de utilizar elementos o uniones de la biblioteca. Tenemos una biblioteca de uniones de usuario y luego también tenemos una biblioteca de uniones en la nube. Uniones que definimos nosotros aquí en Cipe, definimos esas conexiones para que se puedan utilizar en otras estructuras, al final para darle una ayuda a los usuarios. Entonces, por ejemplo, en este caso, veo que se están utilizando dos de esas operaciones más complejas que vienen de la nube. Para eso, cuando nos vamos aquí a importar, aquí el programa me muestra aquí una lista de posibles uniones que puedo importar. Si ves, es aquí una lista aquí bastante grande. Y en este caso veo que hay uniones particulares de usuario, son las que tienen este símbolo de la carpetita, y uniones que tienen el simbolito de la nube. Todas esas están subidas en un servidor y el usuario las puede descargar. Es una biblioteca que, digamos, completamos semana a semana, vamos añadiendo nuevas uniones, entonces es una biblioteca que se mantiene viva. Cualquier unión que sea necesaria hacer, la hacemos con bastante rapidez. Aquí estamos viendo cómo es la unión que tengo ahora guardada y aquí cómo es, cuál va a ser el resultado ya con mis perfiles. Por ejemplo, si seleccionara esta, pues veo que es una unión con casquillos de Angular y aquí veo el resultado de cómo tendría. En este caso tengo menos canto, hay un tornillo que se sale fuera, pero bueno, eso lo podría configurar a posteriori. Este caso es una unión entre una viga principal y una viga secundaria. Yo aquí tengo viga principal y dos secundarias. Pues podría importar esta conexión dos veces si no veo una que se parezca más a lo que quiero. O por ejemplo, también de este estilo de viga principal con viga secundaria, tenemos con esta placa, con una placa frontal solamente soldada al alma y ahí lo tendríamos. Estas uniones, como tenemos aquí, las configuramos aquí con una serie de parámetros. Por ejemplo, aquí para la conexión con la viga V1 y V2, es esta de aquí. Tengo dos tornillos, pues quizá quiero poner cuatro, poner aquí dos columnas de tornillos. Al modificar el número de tornillos veo que también la placa crece. Si aumentara el canto de la viga, pues esa placa también crecería si le pusiera aquí más filas de tornillos. Por ejemplo, si le pongo solamente una fila de tornillos, bueno, en este caso lo dejaría con esas dos filas de tornillos. Podría modificar aquí las dimensiones. Veo aquí el dibujo de la unión y la imagen de referencia. Pues en función de esto, pues puedo modificar aquí el, el factor de D, la T, P1, el E2 y también para las soldaduras también tengo aquí abajo la selección del electrodo. Serán electrodos que tengo en mi biblioteca de usuario y también las dimensiones de las soldaduras. En este caso, la soldadura entre la placa y el alma, por ejemplo, la quiero poner un valor grande para que se vea directamente. La paso a 10 milímetros y ahí se ha modificado. Número de columnas. Esto podría haberlo realizado añadiendo yo las operaciones necesarias o mediante esta biblioteca. Si yo tengo una unión particular que quiero llevarme a la biblioteca, por ejemplo, como la que teníamos antes que estábamos mostrando
de aquí, la placa de anclaje. Digamos que yo he configurado esta unión y me la quiero guardar para utilizarla en otros proyectos. Aquí simplemente le pulso aquí en exportar. Se exportarán todas las operaciones que tengo o una selección de ellas. Para eso puedo desactivar. Por ejemplo, los anclajes que no quiero exportarlos porque los voy a definir de otra forma. Los desactivo. Y aquí ya le pongo yo una referencia. Pues esta es la capacitación 1, por ejemplo. Aceptar. Esa ya la tengo en la biblioteca y me valdría para utilizarla en otras ocasiones. Si accedo aquí a la biblioteca de usuarios que tengo yo ahora, tengo aquí una serie de uniones. Bueno, esta es la misma. Y estas son las que tengo en este proyecto, las que tengo exportadas. Estas las puede editar el usuario, se las puede guardar en disco para llevárselas a otras máquinas, compartirlas con sus amigos. Bueno, en este caso, si veis hay algunas que no tienen imagen. Esto es porque puedo yo configurar la imagen. Me puedo acercar, pulso aquí en el icono de la camarita y le hace una foto. La pongo así, que creo que la voy a ver mejor. Y le hago una foto y la sobrescribe esa imagen. Y esta, digamos que sería mi biblioteca de usuario. Cuando yo vaya aquí a importar, el programa, la primera vez, en cada sesión que entramos al programa, cuando utilizamos la herramienta, descarga las uniones. Por eso ese proceso la primera vez tarda un poquito más. Y luego ya lo tiene descargado hasta que cerramos el programa. Se lo mantiene en memoria. Entonces, en este caso veo que de las uniones, bueno, en este caso ordena las uniones en función del, digamos, de la compatibilidad, las que mejor se adapten. Me propone de inicio la que acabo de exportar, claro, lógicamente son las mismas barras, es igual, pues me la propone de inicio. Pero si no, tendría aquí otras propuestas. En este caso solamente tengo placas de anclaje para una columna. Podría utilizarlas y a partir de esta, pues completar y realizar más, añadir el resto de operaciones para conectar las diagonales, porque aquí ahora digamos que solamente tenía la unión del pilar o de la columna con la placa de anclaje. Si nos vamos por aquí, por ejemplo, a esta. Vale, aquí en este caso se ha realizado mediante estas uniones que vienen de la biblioteca. Es la unión en la que tengo aquí de referencia B1, la unión entre el B1, V1, perdón, y P1. Es la unión esta con esta placa lateral. Estoy poniendo la placa lateral y además estoy recortando el ala superior. Aplico recortar al ala superior o al ala inferior. Ya lo voy configurando como me interese esa conexión. La tengo de la misma forma para el perfil V2. Tengo aquí esta operación o esta operación macro que tiene varias cosas, que son los refuerzos de la columna. En este caso estoy poniendo registradores de continuidad. Y luego tengo este capítulo de, de operaciones. Y en este caso es un capítulo de operaciones que es paramétrico. Esto también apareció como novedad en la última versión. En un grupo o capítulo de operaciones, por ejemplo, si añado uno, hasta la versión actual tenía el grupo que me valía para clasificar las operaciones, las iba añadiendo, me las iba agrupando y ahí tenía la edición de la referencia. Ahora tengo aquí este botón para la configuración de las variables. Y en este caso, bueno, si accedo, veo que no tengo ninguna variable definida. Si vengo aquí al que tengo previamente, veo que
hay aquí una serie de variables definidas. Por ejemplo, variables para la selección de las barras, de espesor, de elementos, de dimensiones. Bueno, tengo aquí una serie de variables, algunas de ellas son visibles y esto me permite que el capítulo tenga unos datos que yo he marcado como visibles, que son estos de aquí, las barras que quiero unir, de la placa el material, el espesor, los vuelos, por ejemplo. Tengo toda esta configuración que la he definido yo como usuario y cada una de esas operaciones que cuelgan de ella tienen la posibilidad de asignarle el valor en función de un valor definido por el usuario o una variable. Por ejemplo, en este caso, en la geometría de esta operación de placa, el espesor, en lugar de definirlo, si pulso aquí, mediante una dimensión que define aquí el usuario, en lugar de hacerlo así, cuando la operación está contenida dentro de un grupo de operaciones paramétrico, me aparece este icono que me permite pulsar para aplicarle el valor en función de una variable. Entonces aquí se lo estoy aplicando en función de la variable t barra st. Y si me vengo aquí a la configuración y busco esa variable, eso estará aquí en el apartado de los registradores, veo que tst es esta variable de aquí. Es una variable de tipo longitud. Como referencia le he puesto espesor, pero podría ponerle aquí espesor del rigidizador, por ejemplo. Y aquí un valor. Este es como es un valor, una variable visible, el usuario va a definir el valor fuera. Pero también podría poner aquí una expresión matemática, pues poner, por ejemplo, 2 veces el espesor del ala del perfil. O el espesor del ala del perfil más 0,10 más 10 milímetros, por ejemplo. Podría definir aquí expresiones matemáticas. Bueno, he hecho ese cambio y si me vengo aquí al panel, digamos, en el modo de edición, el otro modo es el modo de configuración, este es modo de edición. Si vengo aquí a registradores, veo que este texto es el que yo he introducido, espesor del registrador, este que tengo aquí. Le podría haber puesto una expresión matemática, que si vemos algunas de estas variables, por ejemplo, a ver, no sé, esto, tengo aquí calculado un desplazamiento. En este caso es el canto total de la barra partido por 2. Pues me hacía falta para, por ejemplo, desplazar el rigidizador hacia un lado o hacia otro. Pues ahí tengo esa expresión que me permite hacerlo. Puedo poner condiciones, por ejemplo, if, como en Excel, entre paréntesis, si se cumple una condición, coge el valor 1. Si no se cumple, coge el valor 2. Para todo eso tengo aquí información de todas esas expresiones que puedo utilizar. Aquí, por ejemplo, puedo utilizar operadores matemáticos, suma, resta, multiplicación, división, exponente, elevar, número pi. Tengo funciones de senos, cosenos, tangentes, arcotangentes, mínimos, máximos, condiciones con el if, como veo aquí abajo. Y luego esas condiciones pueden ser de tipo mayor o igual que, menor que. Bueno, una serie de configuraciones que puedo hacer para cuando hay una conexión que se repite y que yo utilizo muchas veces y deseo parametrizarla como usuario, pues puedo utilizar esta opción. Es la opción que hoy hemos utilizado para todas las uniones que hay en la nube, las hacemos de este modo, pero las que vienen de la nube, digamos que aparecen de esta forma agrupadas. No puedo desplegarlas y modificar su contenido. Directamente veo la vista del modo de edición. Como usuario yo podría llegar a hacer estas mismas macro operaciones o uniones complejas y paramétricas las podría hacer sin ningún problema. Al final es ir asignando.
me puede valer incluso para simplemente centralizar la edición de los espesores de garganta. En lugar de tener varias operaciones y tener que pasar por cada una de ellas para editar el espesor de garganta, lo podría hacer con esta herramienta. Creo una variable de tipo longitud que le pongo espesor de garganta y en todas las soldaduras que tengo, donde defino el espesor de garganta, en lugar de ponerle aquí 4, si lo quiero modificar a 5, pues tengo que pasar por esta y ponerle 5, por la siguiente, por la siguiente, por la siguiente, todas haciendo la modificación. Si yo sé que eso todas siempre van a ser iguales, pues las centralizo. Creo una variable esa, para ese espesor, la asigno aquí, le puedo poner el nombre que me interese a la variable y ya sé que con modificarlo una vez se va a modificar siempre. Aquí, por ejemplo, ahora tengo 4 operaciones de soldaduras para los soldaduras de los rigidizadores, pero tengo aquí solamente la edición de una de ellas. O bueno, para el rigidizador tengo la soldadura de el rigidizador con el ala de la columna, de la viga, perdón, y el rigidizador con la placa frontal. Tengo dos, entonces, rigidizador con ala. Si ves, ese 10 que he puesto se pone en las dos que están asociadas a esa variable. Y aquí si lo pongo 15, pongo un valor muy grande para que se vea rápidamente. Veo que ahí lo he aplicado. Estos valores en este caso no tienen sentido. Tendría que poner pues, valores más próximos a los espesores de los perfiles de los elementos que estoy soldando en ese caso. Bien, entonces hemos definido las uniones por operaciones. Veíamos que teníamos operaciones más complejas, como las de las uniones precalificadas, que valen para los casos específicos que hay en la norma, en la 358, y además tienen asociada la comprobación exhaustiva por el método que indica la norma, y tenemos también la posibilidad de hacerlas mediante la biblioteca, ya sea biblioteca de usuario o biblioteca de la nube. Y a medida que voy realizando las conexiones de esta estructura, voy obteniendo el modelo detallado de toda la estructura. En este caso se han definido todas las uniones ya. Aquí hay algunas pues, que serán más costosas que otras. Por ejemplo, aquí las de los tirantes. Aquí quizá como es una unión que no voy a utilizar muchas veces, pues no he perdido tiempo o no he invertido tiempo en parametrizarlo. Pero si sé que voy a hacer estructuras que van a tener siempre conexiones de este tipo, pues quizá me interese parametrizarla y guardármela en la biblioteca porque sé que la voy a reutilizar muchas veces. Al final voy a trabajar una vez un poquito más, pero el resto de veces voy a trabajar muchísimo menos porque ya aprovecho el trabajo que hice en su momento. Cuando tenemos el modelo completo, digamos que ya podríamos realizar detalles o vistas particulares para hacer los planos de esta estructura. Para eso nos vamos aquí al apartado de documentación. Y aquí tenemos láminas de específicas de uniones, vistas completas del modelo y este apartado que es de composición. Si nos vamos aquí a las láminas de uniones, seleccionamos una unión en particular, cualquiera, por ejemplo esta. A ver, y aquí en su momento pues definimos este detalle. Bueno, aquí, por ejemplo, está acotado la longitud del registrador, pero no veo acotadas las soldaduras y demás. Bueno, podría completarla, que esta está sin acabar. Bueno, estas dimensiones, desactivo aquí placas y aquí pondría las soldaduras o los tornillos. Bueno, completo el detalle como me interese. Y esa lámina ya se queda ahí almacenada.
Si me voy, por ejemplo, a otra unión, a esta de aquí, acepto esto. Aquí tengo, bueno, ese detalle que se hizo. Puede ser más completo o menos completo, al final cada uno hace el detalle para que complemente y deje perfectamente detallado cómo es su modelo y cómo son sus uniones. Tenemos vistas del modelo. Aquí el programa va a crear, en función de las vistas que tengo definidas, de la vista 3D, diferentes alzados, diferentes vistas de planta, el programa puede crear esas láminas con esas vistas. Puedo ver el modelo completo también. Por ejemplo, aquí tengo una vista del alzado 2 en este caso. Aquí lo que he hecho ha sido etiquetar las uniones. Para eso, cuando nos vamos aquí a etiqueta, cuando capturamos el símbolo de una unión, me indica la referencia de esa unión, en este caso la tipo 5. Veo que aquí hay conexiones de la tipo 23. Este símbolo me vale aquí en el plano para etiquetar las uniones, pero no se imprime luego. Cuando genero la lámina no se va a imprimir. Eso lo puedo controlar aquí en atributos de dibujo. Bueno, aquí puedo asignarle a cada categoría de elementos un tipo de línea particular. También puedo definir un relleno particular para cada categoría. Para los textos, igual puedo definir el, el tipo de texto que va a utilizar para las etiquetas de los diferentes elementos, pues lo puedo también modificar. Y cada categoría puedo definir si se imprime o no se imprime. Por ejemplo, imaginaros que tengo aquí un montón de soldaduras que no se van a ver y no las quiero imprimir. O estos símbolos de las conexiones que por defecto aparecen desactivados, tampoco se van a imprimir. Simplemente los veo aquí ahora en pantalla, pero luego no se generan. No es información relevante en ese caso. Entonces, en este caso, pues tengo el plano de alzado, lo he acotado, como veíamos antes, con la herramienta de acotación. Aquí tengo una lámina que está vacía, podría poner aquí una vista de toda la estructura, por ejemplo. A ver. Aquí este proceso que está haciendo ahora está generando la vectorización de toda esta escena. En toda esta escena o en toda esta vista hay un montón de tornillos, soldaduras, etcétera. Como comentaba antes, quizás hay elementos que no se van a ver, dependiendo de la escala, se van a ver o no. Cuando es una vista así de toda la estructura, pues hay ciertos elementos que podría quitarlos, como las soldaduras o los tornillos, porque cuando se genere el documento como tal no se van a apreciar y aligeraría bastante y funcionaría todo más rápido. Podría añadir, por ejemplo, aquí vistas como en este caso de la estructura completa. Aquí podría definir, por ejemplo, cuando son vistas más complejas, en lugar de poner una imagen en modo vectorial, puedo poner una imagen normal, que ya no es un elemento, ya no son líneas vectoriales, es una imagen pegada, pero el trabajo, digamos que aquí en el programa es más rápido. Cuando defino todos esos detalles de las uniones y todas las calzado, de plantas, etcétera, todo eso luego lo puedo componer en una vista o en un plano particular. Para eso puedo irme aquí al apartado de composición. Aquí cuando entro en composición tendré una lista con todos
láminas que tengo definidas tanto para uniones como para vistas del modelo. Lo tengo aquí a la derecha. Hay algunas que a lo mejor simplemente me van, son láminas o planos auxiliares que no los quiero luego imprimir. Quiero hacer yo una maquetación particular definiendo varios detalles de una misma unión en una lámina, un detalle de un alzado con diferentes vistas. Eso lo puedo hacer aquí, en el apartado de composición. Por ejemplo, aquí tengo hecha una lámina con el alzado y detalles de alguna de las uniones. Por ejemplo, aquí tengo alzado, vista 3D y detalle de algunas uniones. Si tengo ya definidas las vistas particulares para cada elemento, para hacer esta composición es muy sencillo. Simplemente tendría que añadir una lámina nueva, un plano nuevo. En este caso, el modelo asociado de referencia no es ninguno. Puede tener un modelo de referencia asociado o ninguno, como en este caso, si quiero añadir varios. Vale, será un tamaño de papel DIN A2. Hay diferentes tamaños de papeles, puedo elegir aquí el que a mí me interese. También lo puedo configurar si tengo tamaños de papel diferentes. Si quiero asociarle una plantilla, se la asigno directamente aquí. Aceptar. Y una vez que tengo esta lámina creada, con esta herramienta de vínculos, voy pegando los detalles particulares de cada conexión que me interesa. Por ejemplo, no sé, este. El de la unión está tipo 15. El alzado que tenía definido también. Lo coloco por aquí. La vista 3D. Y este dibujo, por ejemplo, también lo puedo poner. Vale, lo pongo y veo que en esta lámina no me cabe. Pues, por ejemplo, pues, lo borro y añado, voy a ver si puedo poner otro. Este, el de la unión esta de madera. Acepto. Y este sí que me cabe aquí, pues lo coloco. O sea, ya cada uno, dependiendo del artista que sea, pues va definiendo esa composición a partir de los dibujos de cada uno de los elementos que ya había definido. Tanto de vistas de la estructura, alzado, vistas 3D, vistas de planta, como los detalles particulares de las uniones. Bien, pues finalmente vamos a comentar en estas sesiones, en este ciclo de capacitaciones, eh, a los asistentes se les otorgaba una insignia digital, además de la licencia de 30 días, una insignia digital. eh, Se puede incluir en LinkedIn también, una insignia que me permite verificar que he asistido a este ciclo de capacitaciones. Para recibirla hay que realizar un pequeño ejercicio. Volvemos aquí a la presentación. Vale, tenemos aquí el ejercicio práctico. A ver, todos vosotros, todos los que están registrados, habréis recibido un correo con la invitación a colaborar en un proyecto. Os lo habré enviado yo, Pablo Gómez, de CIPE Academy, le ha invitado a colaborar en el proyecto Pórtico de Señalización. Esta invitación la habréis recibido por correo electrónico y también la habréis recibido por Bean Server. Si sois usuarios de Bean Server, si no tenéis cuenta de Bean Server y os registrasteis con un correo diferente, habréis recibido el correo de la invitación para crearos una cuenta en Bean Server, que también lo tendréis que hacer para poder hacer uso de la licencia. Entonces, eso será lo primero que tendréis que hacer. Tener cuenta en Bean Server y aceptar la invitación que habéis recibido. La habéis recibido por correo electrónico y también en Bean Server. Para eso
Cuando pulséis, os aparecerá aquí pórtico de señalización. Gestionar invitación pendiente. Tenéis que pulsar en aceptar, como indica aquí. Y este proyecto, tenéis un proyecto particular para cada uno de vosotros, tiene aquí el enunciado del ejercicio que debéis hacer. Ese ejercicio consiste en diseñar en Cipe 3D la estructura de un pórtico de señalización, como veíamos en la sesión de ayer, y simplemente introducíamos los pilares, la carga superficial, definíamos las secciones de las barras de esta viga Birendel. Hay que diseñar la estructura, hay que conectarse a un proyecto, a este proyecto de BinServer, al proyecto pórtico de señalización, hay que conectarse y exportar. Una vez que hemos exportado, ya tendríamos que acceder a CipeCone y realizar el diseño de las conexiones. Y finalmente, pulsar en exportar desde CipeCone. Pulsamos en exportar y ahí ya se genera una aportación en BinServer donde se incluye el modelo 3D de la estructura y ahí podemos marcar también las láminas para compartir las láminas y que luego se puedan evaluar. Una vez que hayamos definido eso, en la página de BinServer ahí veremos, cuando accedemos al proyecto este en particular, veremos que tenemos una aportación que la realizáis desde Cipe 3D y otra aportación que realizáis desde CipeCone. Entonces, cuando ya tengáis estas dos aportaciones, ya podéis ser evaluados y recibiréis la insignia digital. Como fecha límite hemos puesto el 1 de septiembre. Entonces hay tiempo suficiente para hacerlo. Es un proceso, digamos, sencillo y yo creo que no tendréis mayor problema en realizarlo. Bueno, voy a mostrar aquí. A ver, voy a acceder a Cipe 3D para enseñarlo, digamos, de nuevo. Bien, entonces yo como usuario habré entrado aquí en Cipe 3D. Lo primero que tengo que hacer es entrar en Cipe 3D y definir esa estructura. Un pórtico de señalización con una viga Birendel. Aquí en el enunciado, bueno, yo aquí ya lo tengo. No, perdón, esta vista no. Vale, yo aquí ya tengo esas dos aportaciones hechas. Y a ver. Quiero ver en los proyectos. Cuando entréis con vuestra cuenta tendréis aquí proyectos y tendréis pórtico de señalización. Si entráis dentro, aquí tenéis, si todavía no habéis empezado, tendréis este documento, documentación inicial. Bueno, podéis descargar el PDF o mostrarlo aquí. Aquí se muestra, se indica. Este es el enunciado del ejercicio práctico que debéis de hacer. En este caso, el objetivo es pues, que familiarizarse con el uso de Cipe 3D y CipeCone y del flujo de trabajo, el paso de información de uno a otro. Y aquí se pide que se haga la estructura para un pórtico de señalización. Se da aquí unas dimensiones que puede tener ese pórtico, la luz entre columnas, la altura libre, altura total de la estructura y las dimensiones del panel. El panel no se modela en este caso en Cibe 3D, simplemente la estructura y acciones a considerar. En este caso, pues cada uno, dependiendo de la ubicación geográfica donde esté, pues que utilice su norma de referencia para estimar cuál es la carga de viento o como alternativa se propone aquí poner una carga uniforme de 1.25 kN metro cuadrado. El tipo de sección a definir, yo en este caso lo he definido con columnas de tipo circular
y vigas y las barras, el resto de barras de columna de sección rectangular. Entonces, bueno, podéis seguir aquí este enunciado. Hay que definir la estructura. Bueno, como vimos ayer, nos vamos aquí a geometría. Barras, hay que introducir barras. Dibujar las columnas, por ejemplo, aquí a 20 metros. Bueno, veíamos que pulsábamos, añadíamos la columna, luego poníamos una de las vigas, definíamos otra columna, asignamos la sección, que nos aparecerá el panel este de propiedades. En este caso tengo sección OC para las columnas y OR para el resto de barras. Pulsamos aquí, podemos ir a la biblioteca. En este caso tengo la biblioteca de IMCA, pues seleccionamos la sección que me interese y al final se va completando esta estructura, como mostramos en la sesión de ayer. Bueno, aquí en este caso borro los nudos porque no me interesan. Bien, y esto es importante. Una vez que tengo la estructura definida, si ya tengo resultados también de cálculo, pulso aquí en calcular, aceptar. Tendremos que ir a vincular. Vincular, seleccionar proyecto. Aquí tendré mi cuenta y hay un proyecto, cada uno tendréis uno que es pórtico de señalización. Lo seleccionáis este, aceptar y aceptar. Entonces, esta estructura ya queda vinculada a ese proyecto. Ahora, si yo quiero compartir la información para exportar y poder importar en BinServer, poder importar, perdón, en CipeConnect, además de subir la información para poder ser revisada y que se os otorgue la insignia digital, lo siguiente es compartir. Pulso aquí en compartir, defino una referencia, la que sea, no es importante en este caso, y activo el exportar esfuerzos. Como voy a realizar el diseño de las uniones, pues también quiero exportar los esfuerzos. Acepto. Y en ese proyecto ya tendré esa aportación. Después de esto, tengo que abrir CipeConnect. Pulso aquí en CipeConnect para que abra un proyecto vacío. Vale, lo tengo aquí en el otro monitor. Cambio. Entraréis aquí en CipeConnect. Simplemente creáis uno nuevo. Ponéis la referencia que queráis. Capacitación 1. Bueno, voy a poner la 6 por si acaso tengo alguno. Aceptar. Hay dos modos de trabajo en CipeConnect, modo proyecto y modo fabricación. En ambos modos puedo definir y calcular uniones exactamente de la misma manera. La diferencia entre ellos está principalmente en el tipo de documentación que voy a generar. Si yo quiero hacer planos de proyecto como los que he mostrado, en los que tengo detalles de las uniones y por otro lado detalles de la estructura, alzado, plantas, secciones, para eso me voy a modo proyecto. Si además quiero planos específicos para fabricación, planos en los que tengo detalles particulares para placas, para cortar las placas, detalles particulares para cortar perfiles, detalles de conjuntos o ensamblajes de taller que valen para realizar el montaje en taller y posteriormente llevarlo a la obra para alzar la estructura. Para eso me iría a fabricación. Es decir, la diferencia entre uno y otro radica en el tipo de documentación que voy a generar. Pero en cuanto a modelado de uniones o modelado en sí de la estructura, no hay ninguna otra diferencia. En este caso, podéis ir a modo proyecto o modo fabricación, lo que os interese. Yo aquí voy a acceder a modo proyecto. Tengo que seleccionar el proyecto al que me quiero conectar, pórtico de señalización, aceptar.
Y aquí selecciono lo que quiero importar. Quiero importar la exportación que acabo de realizar desde Zip 3D. Esa que he dejado con el nombre de estructura, pues la marco y aquí me dice que se actualizará la biblioteca de elementos, se importarán los nudos, se agruparán los nudos, aceptar, perfecto. En este asistente me dice las etiquetas que tengo definidas, si las quiero importar o no. Puede ser que tenga etiquetas con barras auxiliares que no quiero representar aquí, pues bueno, simplemente las desactivaría. En este caso, mantengo todo activado y cada una de esas secciones que hay definidas las voy a importar también. Está activado por defecto. Pulsamos en terminar. Bueno, esta es la vista de Zip 3D, se está abriendo el proyecto de ZipConer, se está terminando el proceso. Y ahora ya lo tengo aquí en ZipConer. Es el modelo este que le hemos puesto de nombre capacitación. Veo que tengo las barras definidas. Tengo las etiquetas creadas, las mismas etiquetas que creé para Zip 3D, las tengo aquí. Las puedo desmarcar. Vale, lo que estoy viendo aquí abajo ahora es el modelo de Zip 3D. El modelo asociado. Lo puedo desactivar. Eso simplemente es una plantilla, una visualización. No puedo hacer nada con ese modelo. Yo voy a trabajar con las barras que se han importado y están aquí asociadas a estas etiquetas. Y aquí ya podría definir uniones. Por ejemplo, si me voy aquí a editar, por ejemplo, la unión de las placas base. Vale, aquí podría definir operaciones, pues crear una placa, circular, ajustar la barra. Por ejemplo, añado una placa de esas dimensiones, la pongo circular, defino el diámetro. Ahora, por ejemplo, ajusto la barra para poner las soldaduras, el P1, lo ajusto a la placa 1, que es la que acabo de crear. Añado las soldaduras, la pongo, es una soldadura perimetral, solamente por el exterior del tubo, no la quiero por el interior. Defino aquí la dimensión, lo que sea. Con todo esto voy configurando la unión por operaciones. También puedo, o también podéis utilizar la biblioteca de uniones. Si la dais a importar, habrá alguna unión que ya esté definida y sea también utilizable para este caso. Por ejemplo, tenemos esta unión de aquí, la BP3. Acepto. Vale, aquí ya se ha aplicado. Bueno, como tenemos aquí un tubo de diámetro 356, el diámetro por defecto es pequeño, pues lo pasamos aquí a 550. Y ponemos 8 pernos, por ejemplo, cambiamos aquí el diámetro de esas varillas y la definimos. Bueno, pues podría ser que ya quiera calcular la unión a ver si ya cumple. O quiero añadirle registradores. Para eso me voy aquí a registradores. Y he importado una unión, pero además puedo completarla añadiendo nuevas operaciones. Registradores entre la placa PL1 y el pilar P1. Pues aquí defino aquí el espesor que tiene esos registradores, el ancho X, el ancho Y de 250, por ejemplo. Y el número de registradores, le pongo 8 también. 22.5. Además de las uniones de la nube, pues yo puedo seguir añadiendo operaciones para completar la unión de otra forma. Y ya podría calcularla. Bueno, la calculo, verifico que cumple, que no cumple, y ya tengo esa unión definida. Podría definir ahora también la unión entre los montantes con el cordón inferior. Aquí quizás solamente
voy a aplicar una soldadura. Pues ajusto la barra, en este caso la B1, a la barra V1 y aplico un cordón de soldadura perimetral. Y solo lo quiero por el lado exterior. Ya podría calcular esta unión. Esta unión es muy sencilla, solamente uno de los dos elementos con una operación. O por ejemplo este empalme que tengo aquí. Aquí podría importar a ver si hay alguna operación. Por ejemplo, tengo esta, que puedo aplicar, la S10. Esta unión está en la nube, entonces todos vosotros la podréis utilizar también. Aquí se inicializa con unos valores por defecto. Pues el tornillo más pequeño que tengo yo en mi serie es el que me está poniendo. Ajusto ya las dimensiones de la placa, de los tornillos, de los cordones de soldadura y puedo calcular y generar la lámina. Entonces, si veis, el proceso es ir completando todas estas uniones en base a lo que hemos comentado, completar las láminas y finalmente venir aquí y compartir. Pulsamos en compartir. Se ha abierto aquí este panel. Simplemente tendría que definir una referencia. Estructura metálica, o si le pongo aquí estructura metálica 33, lo que sea. Una referencia. Si he definido láminas, activo aquí láminas. Me aparecerá aquí una lista y selecciono las láminas que quiero compartir. Acepto. Bueno, en este caso no tengo láminas definidas. Desactivo y acepto. Y ya tendré esas dos aportaciones. Entonces nosotros ya podemos evaluar el trabajo de cada uno y los que hayan completado este proceso recibirán la insignia. Este proceso, si veis, era muy sencillo, lo vuelvo a comentar. Definir la estructura y calcularla en CP3D, conectarla con el proyecto de BIM Server asociado a vuestra cuenta que se llama Pórtico de Señalización. Posteriormente abro CIPECONE, me vinculo a ese proyecto y defino las uniones, láminas, todo lo que me interese. Y finalmente exportar. Pulso en exportar y ya se exportará ese mismo proyecto, marcando las láminas si he definido esas láminas. Y con eso ya podríais ser evaluados y podríais recibir la insignia digital. Por ejemplo, si abro aquí mi cuenta, vale, aquí cuando tengáis la insignia, si os vais a vuestra cuenta, a ver mi perfil público, os aparecerá esta insignia aquí en vuestro perfil. Si pulsáis en la insignia, veis que la insignia tiene el nombre Capacitación Cálculo Estructural, ese es su identificador, está otorgada a mi nombre, la ha emitido CIPE, otorgada por CIPE Academy. Aquí veo las aportaciones que yo hice y si quiero añadirla o vincularla en LinkedIn, pues simplemente pulso en este botón. Es muy sencillo. Pulso en el botón para vincularla con LinkedIn, se abrirá mi cuenta, defino el nombre, la fecha, todo esto está definido ya por defecto, el ID de la credencial y el URL. Guardo y ya estará vinculada en mi perfil. Si yo bajo aquí para abajo, tengo aquí en el apartado de licencias y certificaciones, veré que tengo la certificación en capacitación en cálculo estructural expedida por CIPE con este credencial. Y así puedo vincularlo con LinkedIn sin ningún problema. Ha sido muy rápido desde el generar certificado
en LinkedIn. Bien, pues a ver, hay muchas cosas que podríamos haber comentado más, hacer otros ejemplos diferentes. En esta sesión, digamos que es una sesión, una capacitación a modo de introducción. Se ha comentado un poco todo lo básico, intentando hacer una visión general del programa. Habrá muchos botones particulares que no hemos entrado en ellos, pero bueno, eso ya se puede ver en otras capacitaciones que hagamos más adelante o capacitaciones que ya existen por otro lado. O con vuestra práctica seguro que vais llegando a mucho de ello. Nosotros tenemos bastante documentación en nuestra página web. Os invito a acceder a ella y revisarla. Y nada, pues mandaros un saludo a todos vosotros. La siguiente sesión la realizará mi compañero Isaac, donde se tratan temas de cálculo con Sismo y estructuras de concreto. Entonces, bueno, ahí ya completaremos este ciclo de capacitaciones. Sin más, os mando un saludo y muchas gracias a todos por la asistencia. Y nada, espero veros en las siguientes capacitaciones que hagamos por nuestra parte. Un saludo a todos vosotros.